no sabía o no tenía la forma de conseguir los clientes. Fue ahí cuando la cabeza me hizo un clic. Pasé yo a ser un cliente, a pensar como un cliente. Hola, soy Facundo Ceballos Rusielo, abogado y titular de Estudio Ceballos Rusielo. En estos últimos 5 años pude transformar mi estudio en un estudio jurídico 100% digital, llegando a más de 150.000 personas en todas las redes sociales. La idea de este canal es invitarte a que seas parte para que puedas vos también cambiar tu realidad y pasar de ser un abogado tradicional a un abogado digital. Empecemos. En los últimos años, la abogacía trajo consigo muchísimos cambios, principalmente el traspaso de la forma de trabajar histórica, con mucho papel y burocracia, a comenzar a digitalizarse. Gran parte de este cambio vino conjunto en la pandemia, pero la profesión del abogado históricamente es una profesión muy formal. En su momento, cuando decidí lanzarme y comenzar a ejercer la profesión, me di cuenta que tenía un problema, que posiblemente todos lo tengamos. Es que yo era un abogado recién recibido, muy joven, y no tenía contactos, no venía de una familia de abogados, con lo cual esa transformación, ese paso de ser empleado, pero a su vez empezar a tener mis propias causas, mis clientes, era compleja porque no sabía o no tenía la forma de conseguir los clientes. Fue ahí cuando, pensando, la cabeza me hizo un clic y pasé yo a ser un cliente, a pensar como un cliente. Me di cuenta que si yo precisaba algo, lo primero que hacía era googlearlo, ya sea un servicio, hasta un arreglo del hogar, vamos a algo muy simple, pero lo primero que hacía era googlearlo. Y también me di cuenta que cuando tenía un tiempo libre, un ratito entre almuerzo, en un viaje, lo que fuera, estaba con el teléfono viendo redes sociales y demás. Entonces empecé a identificar que quizás era más fácil de lo que pensaba conseguir clientes, que lo tenía al alcance de la mano, en el teléfono. Y fue ahí donde empecé a incursionar en el mundo digital. Ahí comencé a traspasar de lo que es ser un abogado tradicional a un abogado digital. Rápidamente fui haciendo cursos, mucho autoaprendizaje, viendo YouTube, leyendo blogs y tutoriales en internet, hasta que pude dar con un video en YouTube de un suscriptor mexicano, que me encantaría saber quién es hoy en día, pero vi un video de casi 1 hora y media de cómo comenzar un negocio de forma digital, desde crear el perfil en Google para que la gente googlee y uno pueda aparecer, y tener la primera campaña en redes sociales. Estamos hablando de que esto fue hace 5 años, las redes sociales no tenían el alcance que tienen hoy en día, o la publicidad, esta cuestión de servicio, con lo cual fue un poco disruptivo en su momento y era adentrarse en lo desconocido. Esto trajo consigo que tengan que hacer muchas capacitaciones y autoaprendizaje para poder entender cómo llegar al cliente. Se había dado el primer paso, ya estaba en el mundo digital, pero los mensajes que llegaban eran muy random, muy al azar todo. Tuve que empezar a entender cómo segmentar el público, cómo comunicar para que la audiencia pueda buscar algo y que la referencia sea la de mi estudio. Si buscaba un servicio, precisaba un abogado para determinado fin, que al googlearlo o incluso luego de googlearlo le pueda aparecer en alguna red social mi estudio en particular. A medida que comenzaba a pautar y la gente comenzaba a escribirme, me di cuenta que no era solo estar en redes, sino que había que saber estar. Comprendí que había que comunicar de cierta forma, tener determinado lenguaje, no solo para que el cliente en sí pueda entender el servicio o contratar, sino también para que lo más importante, que es los motores de búsqueda, ya sean Google o los propios de las redes sociales, entiendan que yo estaba para brindar ese servicio que la gente estaba necesitando. La contraparte o lo malo de esta primera instancia fue el hecho de gastar, por así decirlo, dinero, porque al no comprender me daba cuenta que quizás pautaba algo, una búsqueda o lo que fuere, y entendí que ese presupuesto iba por clics, no por si el cliente era bueno o malo, terminaba llegando al estudio. Con lo cual incursioné en nuevas capacitaciones para poder entender bien la magnitud de lo que es Google Ads, Meta Ads en su momento, para poder empezar a optimizar y a potenciar el servicio. Ahí sí fue cuando
la profesión, o en mi experiencia personal y profesional, tuvo un clic y empecé a captar una mayor cantidad de clientes. Me gustaría acá hacer un paréntesis de algo importante, porque quizás a muchos les parezca una cuestión de que es imposible comenzar o empezar este camino por el mundo digital, pero quiero que sepan algo. Hoy en día, luego de 5 años, con el estudio llegamos a 150.000 personas en todas las redes, ¿sí? Sumando Instagram, YouTube, LinkedIn, etc. Y eso no siempre fue así, ¿sí? Con lo cual, adicionalmente, mi cliente en particular, que es Derecho de Extranjería, la materia en la cual me dedico, nace con la particularidad de que del momento en que nace puede o no ser cliente mío. Haber llegado en 5 años a tanta gente creo que tiene un plus y es una prueba muy concreta para demostrar que no es imposible. Piensen que se hacen, no sé, derecho laboral, ¿cuántas millones de personas trabajan en Argentina? Se hacen comercial, ¿cuántas empresas hay en Argentina? Es decir, no es imposible, es solo una cuestión de comenzar, probar, para poder ir viendo cómo funciona el verdadero mundo digital. Para concluir, quiero dejar en claro que la inversión publicitaria no es un gasto, justamente es una inversión que nos va a facilitar el hecho de poder tener clientes. Si los vamos a atraer, es nuestro socio invisible o estratégico, como quieran llamarle. Dicho esto, quiero que comprendas que mi estudio jurídico es número 1 en Argentina, uno de los más grandes de Latinoamérica. Llegamos a más de 150.000 personas y todo con clientes que nacen con una condición. Entonces, si yo pude, quiero que sepas que vos también podés y que tu estudio puede ser el próximo. En estos años, no solo dediqué muchísimas, pero muchísimas horas en capacitaciones, sino que también hice mentorías con los más grandes exponentes de Latinoamérica. He invertido más de $15.000 en capacitaciones y años de mi vida para poder escalar mi estudio. Y esto no es solo el hecho de abrir una cuenta o una red social, es el cambio de mentalidad, entender a la profesión como un servicio. Es por eso que voy a resumir todos estos años de experiencia y los voy a trasladar para que vos también puedas pasar de ser un abogado tradicional a un abogado digital. Si te gustó este primer video, te invito a que te suscribas al canal y me dejes tu comentario. Hasta la próxima.